tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a contar mi experiencia yendo a Andorra y si realmente vale la pena ir a comprar una fragancia y hacer ese viaje, ¿vale? Entonces, vamos a empezar porque realmente todo el mundo dice que es el paraíso de las compras, de los... Hay cantidad de perfumerías, o sea, es que de un lado a otro es que para volverse realmente loca, o sea, yo no os cuento la de fragancias que puedo llegar a oler en un día y ya no os cuento en dos, ¿vale? Pero realmente vale la pena ir hacia allí por un perfume. Bueno, pues he hecho fotos de lo que vale el Cadí, de lo que vale la autopista, de lo que puede costarte el parking el día entero allí. Ya no vamos a entrar en comidas porque cada uno puede comer lo que quiera, pero sí realmente lo que vale más o menos ir a Andorra y si compensa o no realmente ir a comprar un perfume. Está clarísimo, ¿no? La respuesta está clarísima, ¿vale? Pero vamos a decir una cosa, Andorra es precioso, no, lo siguiente, es tan bonito, o sea, es que a mí me encanta, no sé por qué me gusta tanto Andorra, no sé si es porque siempre que voy son escapadas con mi marido, que estamos solos, que disfrutamos de estar los dos, él no se queja nunca, yo vengo a entrar en perfumerías, vengo a entrar en tiendas y el pobre, nada, detrás mío, vamos, es que se porta. Ahora, yo sí tengo que entrar en alguna tienda de las suyas también, los dos nos portamos divinamente, ¿vale? Porque igual que hay perfumerías, ropa y tal, electrónica, de todo, hay de todo, ¿vale? O sea, realmente es un sitio que vas a disfrutar de montaña, claro que sí, a caminar y tal, pero si realmente te quieres enfocar en ir de compras, puedes pasarte los días que quieras comprando y oliendo fragancias. Aquí os voy a poner fotos de lo que vale la autopista, os voy a poner la foto también de lo que vale el túnel del Cadí. Está claro que si no queréis pagar para ir por el túnel del Cadí, porque esto estoy hablando siempre saliendo de Barcelona, Andorra, ¿vale? Depende de dónde salgáis, igual podéis ir por otro sitio, pero también puedes ir sin pasar por el túnel del Cadí. Evidentemente te ahorras lo que vale el túnel del Cadí, que son 13,92 de ida y 13,92 de vuelta, ¿vale? Luego lo vamos a sumar todo. ¿Lo puedes ahorrar? Sí. ¿Que te vas a echar una de curvas? Vamos. O sea que si quieres llegar mareado a Andorra, lo puedes. Si os mareáis y os vais bien, yo prefiero pagar ese dinero para estar mejor. Yo ya tengo una edad y prefiero pagar el túnel del Cadí, ¿vale? Esta es mi opinión. Entonces, cuando fuimos para allá, la autopista no le hice la foto, solo volviendo. Yo creo que me costó un poco más. Yo creo que yendo para allá me costó 9,90, nos costó 9,90 y volviendo nos costó 9,31. O sea, menos, no sé, me quedaba así un poco loca. Si lo sabéis, ponérmelo abajo en comentarios, pero bueno, más o menos, euro arriba, euro abajo, pero para que veáis que soy transparente y no os quiero engañar, ¿vale? Y luego el parking, ¿qué pasa? Podéis aparcar, sí, en parkings abiertos, pero nos ha cogido un fin de semana de lluvia horroroso, pero da igual, porque hemos disfrutado igual. Pero qué días de lluvia tan... Bueno, es que no paraba todo el día con el paraguas. ¿Qué pasa? Hemos aparcado en el parking del centro de Andorra, ¿vale? Está en el USA Centric, Hotel USA Centric, y os ponéis debajo y podéis estar ahí el tiempo que queráis. Evidentemente se paga por días, por horas o como queráis. El parking nos costó 37,80, creo. Sí, lo voy a poner por aquí también, ¿eh? O sea, casi 40 euros de parking. O sea, vamos sumando lo que cuesta ir a Andorra. Ya os digo, no hablamos de comidas, o sea, dietas. Si os apetece tomar un café o lo que sea. Está en todos los sitios igual, o sea, si queréis ir a un sitio económico los hay, si queréis ir a sitios caros también los hay. Si queréis quedaros a dormir, lo mismo, caros, baratos, cada uno que se gaste lo que pueda uno, ¿vale? Entonces, chollos, los hay. En fragancias, en ropa, en electrónica, claro que los hay. Tienes que buscar mucho, pero lo encuentras. Yo he encontrado entre unos un perfume. Bueno, os lo voy a enseñar ya porque, claro, yo no podía venir de Andorra sin comprarme un perfume. Es una locura que tengo. Sí, tengo un montón. Además, iba yo a probar una fragancia que, bueno, ya os contaré en otro vídeo porque es que tengo tantos pendientes por hacer. Tengo las fragancias que me regalaron para mi cumpleaños. Bueno, no os voy a entrar ahora. Vamos directamente. Encontré un perfumazo. Os lo voy a enseñar. El precio y todo. Es que, ¿ves? Si buscáis, luego al final del vídeo hablamos si vale realmente la pena. Pero yo os digo de entrada, a mí me encanta Andorra y solo por eso ya vale la pena ir, ¿vale? Encontré en Douglas, mirad qué perfume encontré. Cuando os diga el precio es que no me lo puedo creer ni yo.
Ni yo me lo puedo creer. ¡Mirad qué locura! Es que, mirar, la caja, o sea, yo tenía ganas de probar un perfumito de estos, pero normalmente eran 70, 80 euros. Este concretamente valía 77 euros, ¿vale? Y lo tenían en rebajas. Os voy a enseñar el ticket para que veáis que no os engaño. Estaba en rebajas, súper rebajado, como de fuera de stock y tal, a 28 euros. Sí, 28 euros. Pero no, pagué menos. O sea, me hicieron además un 40% de descuento y pagué 17 euros. Espera, lo voy a mirar para estar segurísima. Os lo voy a enseñar ya. O sea, en vez de ponerlos, lo voy a poner por aquí, pero mirar. Pagué exactamente 17,28. Mirad. A ver si veis bien. 17,28. Ya la había olido, o sea, llevaba todo el día oliendo fragancias, os lo prometo. No quiero ser exagerada ni una loca. Deciros la cantidad de perfumes que llegué a probar. Y este, concretamente le digo a mi marido, pero es que huele, porque los pruebo todos en papel, ¿vale? Pero los que me gustan luego me los pongo en piel. Y este fue uno de los que me probé en piel. Y nada, antes de cerrar las tiendas, cerraban a las 9:30, me parece, o a las 8:30. Antes de cerrar, lloviendo con el paraguas y todo, digo a mi marido, vamos a por el perfume, porque, mira, vale realmente la pena. Y por el precio que me ha costado, o sea, yo no sé si lo podéis encontrar a este precio o no, pero si tenéis que ir, Douglas, en la tienda que está en el centro, justamente al lado del parking, porque lo que tiene bueno el parking, que está en el centro, vas comprando cosas y las vas dejando en el coche. Las vas dejando en el coche y así vas como más suelta, ¿vale? Y aquí va, el perfumito, que me estoy enrollando mucho, pero cuando uno habla de Andorra, que le encanta ir, que se lo pasa bien y dices, wow, yo de verdad que disfruto muchísimo. Vamos a hablar del perfume, mirad. Bueno, mirad, esta concretamente es la Brave. No sé si lo digo bien, aquí os he dejado... Podéis hacer una captura de pantalla si queréis. Os lo voy a poner también por abajo. Y es de Aristocracy. No sé tampoco si lo digo bien, pero este es el perfume. Es una casa que tiene joyería que pica. Cuando yo digo que pica es porque algo está muy caro, ¿vale? Y es de la familia floral almizcle amaderado. O sea, yo ya sabía que esto me iba a gustar. Porque yo le dije a la chica, mírame sobre todo que no lleve vainilla porque sí, vas a Andorra y no tenemos internet. Es bueno, es malo, es buenísimo, ¿vale? Y bueno, estaba ella mirándome las notas, yo la probaba, digo, no le percibo vainilla, la noto muy bien, me gusta mucho. Y bueno, las notas que tiene esta fragancia. Bueno, otra cosa que os quiero decir, esta casa, todos los tapones son con algún animalito, ¿vale? Y esta concretamente veo que es el león. Yo probé la que había ahí, pero no había el tapón, no sé si se lo cogieron o qué. Entonces, os voy a poner fotos por aquí para que veáis, me parece que hay una mariposa. Hay varios, os voy a poner fotitos porque es que son realmente muy monos. Voy a abrirla, no la he abierto, la quería abrir con vosotros y vosotras. Unisex, os lo he dicho, sí, para mí sí. Pone que es de mujer, ¿vale? Sí, pone que es de mujer, pero yo la percibo unisex. Ya os digo, si no son dulces las fragancias, para mí son unisex. Y esto os tiene que quedar, vamos, esta fragancia almizclada, maderas, os tiene que quedar súper bien. Voy a abrirla, vamos. Que tengo ganas. Ya está, ya la he abierto. La he probado, que ya la había probado yo. No, mira, ya la había probado, pero la de la tienda, ya os digo. Qué ilusión, de verdad. Estas cosas, parece mentira. A ver, que no se me ponga con el micro el plástico, porque si no, queda muy mal. Vale. Mirar la caja, ya os he dicho, 80 mililitros. Una fragancia que veréis, es que es una locura, es súper bonita. ¿Vale la pena ir a Andorra? Sí. Para ir a buscar este perfume también, o sea, si tenéis que ir... Mirad, os lo voy a enseñar así ya directamente. Espero que no se me caiga el lío una parda aquí, mirad. Aquí, ¿vale? Bueno, voy a sacar ya directamente. No sé si aguanta el tapón. ¡Oh, qué locura, por favor! Mirad, qué locura, mirad el león que os digo. Mira, ostras, es que, ¿cómo puede ser que me haya costado? Porque encima dura, os lo puedo asegurar que por la tarde, eran las 7 de la tarde o así, lo estaba probando, me duró toda la noche, evidentemente, y por la mañana digo, parece que aún lo percibo muy fuerte, ¿eh? Mirad, bueno, voy a seguir. El tapón no es de plástico, voy a abrirlo. El líquido yo no sé cómo se va a ver ahora cuando lo edite, pero
Es como gris, transparente, pero no es como rosado. Aquí en pantalla lo veo como lila, ¿vale? Pero no, es como un gris, ¿vale? Vamos a decirle gris. No sé si es el cristal que lo hace así o no. Vamos a abrir. ¿Qué cosa? No sé si abrirlo. Mirar, ¿eh? Voy a abrirlo ya. A ver. Uy. ¿Cómo? Es que pesa, pero... ¿Plástico? Plástico no es, ¿eh? Porque le doy así con el anillo y no se oye como plástico. Uf, por favor, ¿qué cosa? De verdad. No sé, es que es divino. Bueno, vamos al aroma, que es lo que nos interesa a todos. Ya os he dicho que dura. Tiene una estela muy buena. A ver, tampoco nos vamos a ser muy exagerados, pero está realmente bien. Y claro, es que si comprarlo por 70, 80 euros, dices, wow, pero me ha gustado. Igualmente me ha gustado y mucho, ¿eh? Bueno, vamos a... Ya. Vale, ¿sabéis por qué me gustó tanto esta fragancia? Solo en la salida me pica la nariz. Me pica la nariz. Sabía que llevaba pimienta. ¡Ay, qué locura! Que no me acordaba. Pero voy a empezar porque quiero sentirla, ¿vale? Voy a empezar porque quiero sentirla para... ¡Wow! ¡Wow! Me encanta. Me encanta. O sea, de verdad, me recuerda a alguna, no sé cuál, me recuerda a alguna, pero ya os digo, es que ha sido este fin de semana y no me ha dado tiempo, quería haceros este vídeo, quiero haceros muchos vídeos, está claro, pero wow, pimienta rosa y bergamota. Esto es lo que tiene esta fragancia en su salida. Es que me lo dijo la chica, ¿vale? O sea, no tiene muchas notas, pero tiene pimienta rosa y bergamota, ¿vale? Y luego en el corazón, ay, es que de verdad, dejarme que disfrute, dejarme que disfrute de esto, porque es, de verdad, si la tiene alguien que me lo ponga en comentarios. ¿Estoy muy loca o es que esto es? Y a este precio ya, es que las gangas de verdad que es que son lo mío, me gusta mucho. Y en el corazón, y sin enrollarme más, tiene flores, ¿vale? Flores, pone flores, magnolia y té. El té no se lo percibo mucho, la verdad es que yo no soy muy de tés, pero sí que tiene estas hierbas que se notan que debe ser el té. La magnolia, las flores, es que es muy, muy, muy agradable esta fragancia, de verdad. Ya os he dicho 1000 veces que dura. O sea, es que claro, yo estoy pensando, he pagado lo que he pagado y me está durando como... No se puede comparar con una, no sé, económica de Zara. No se puede comparar. Evidentemente el precio es otro, real, ¿vale? Pero no se puede comparar. Yo estoy encantada, pero con las de Zara, ¿eh? Estoy encantada, pero es que esto dura. Yo os lo digo, que la he probado y dura. Bueno, ahora puede ser que me cambie, ¿vale? La opinión, pero no. Y en el secado esta fragancia tiene notas amaderadas, no sé si decirte que son notas amaderadas blancas, creo que no, porque no la percibo nada dulce, ¿vale? Luego tiene almendras, es que sigo diciendo que no la encuentro dulce, para nada dulce, en mi piel no. Incluso lo hemos estado hablando con la chica de la tienda y me decía que había gente que en su piel esta fragancia se le percibía dulce, pero en mí me decían, no se te percibe dulce. Digo, bueno, menos mal. Y también tiene almizcle, ¿vale? Entonces el almizcle, vamos, yo creo que es lo que hace que esta fragancia dure, porque ya os digo, bueno, es que ya me he echado, ¿no? Me he echado bastante, o sea, pero me gusta. Es que además cuando las fragancias son nuevas, es verdad que tiene que pasar un tiempo y atomizarlas varias veces para que se sientan mejor. Es verdad, o sea, es una teoría que le escuché a una chica que nunca me acuerdo el nombre, me salió un día por TikTok y digo, tiene razón, o sea, es que tiene razón, me gustaría acordarme del nombre, pero no me acuerdo. Bueno, a lo que iba. Entonces, maravilla de perfume, no sé cómo va el tapón, debe ir así con la colita para adentro. Esto es muy, muy buena. ¿La recomiendo? Sí. Os recomiendo ir a Andorra. Os voy a poner el total aquí con el Cadí, el túnel del Cadí, que podéis ir sin el túnel del Cadí. Autopista, me parece que tenéis que sí o sí pasar por la autopista. ¿Vale? Gasolina no lo puedo poner porque hay coches que son eléctricos, hay coches que llevan gasolina, el gasol, esto no se puede calcular, pero sí lo que pagamos todos es el Cadí y la autopista. Y el parking también es opcional porque podéis aparcar fuera en algún parking que sea más económico que no en uno cerrado, por el tema lluvia lo pusimos allí, tema cerrado y está en el centro, o sea, vas comprando, vas dejando las compras, vas ideal, ¿vale? Pero sí, cuesta un dineral. Os lo voy a poner el total aquí. Ahora, ¿vale la pena? Si vais a pasar un fin de semana con vuestra pareja,
vale muchísimo la pena porque estáis un ratito juntos, es un rato para vosotros y si encima vais de compras, pues mejor que mejor, ¿vale? Ideal, ¿vale? Vais a la montaña, no sé, cenas, comidas, cosas que podáis hacer en pareja, que a veces por hijos o por que no se puede estar tan solo, ¿vale? Entonces podéis ir a Andorra y pasarlo genial. ¿Que vale la pena ir a Andorra solo por un perfume? Absolutamente no. No. Os voy a poner un ejemplo. Mi hijo me dice, mamá, si encuentras la de Gisada, me parece que era, sí, porque la tiene ahí, la tenemos los dos entre ceja y ceja, me la compras. Y digo, vale. Aquí, en Druni, 115, ¿vale? En Andorra, Druni, en Andorra, 115. No la tenían en otro sitio, o sea, no pude compararla. La tenían en Druni al mismo precio. O sea, ¿vale la pena? No, absolutamente no, porque además si tienes un problema, las fragancias de allí no se pueden cambiar con las de aquí y viceversa. Entonces, no vale la pena, absolutamente no. Pero para pasar un finde, sí que sí. Bueno, y ahora os voy a enseñar mi look final, como siempre os digo, si queréis quedaros hasta el final para ver mi look. Y que no tiene desperdicio, mira, qué chaqueta de Burberry, o sea, es que es una locura. Y la compré en Vinted. Bueno, ahora os lo cuento todo, ¿vale? Voy a girar la cámara.